Vamos a ver de qué manera se comporta un plano que es tangente a un cono, y también de qué forma podemos definirlo, este plano, ¿no? Partiremos de un cono ya existente. Este cono lo voy a crear desde cero, sin ninguna condición en especial, o sea, pintar un cono definido pues por una de sus generatrices y por el eje, de manera que entre la generatriz y el eje hay un ángulo de semiobertura determinado. En este caso lo voy a dejar en 30 grados, ¿no? Y para que la generatriz gire alrededor del eje con libertad, lo que haremos será fijar el eje, de forma que a partir de ese momento esta generatriz girará manteniendo el ángulo de 30 grados, ocupando todas las posiciones posibles de la superficie del cono, ¿no? Si tuviéramos que visualizar este cono con líneas, únicamente con líneas, lo más sencillo sería generarle la base, ¿no?, en un plano perpendicular al eje, ¿no?, como este que está aquí referenciado, perpendicular al eje y por el extremo de la base. Crearíamos la base, que es una base circular al ser un cono de revolución, y haríamos pues que el extremo de la generatriz ocupara un punto de la base. Ahora, si fijamos el vértice también para evitar que se nos escale, y fijamos también el otro extremo del eje, podremos ver cómo la generatriz va girando manteniendo el ángulo de 30 grados alrededor del eje, y ocupando siempre un punto de la base. Bien, si a este cono le queremos hacer un plano tangente y nos mantenemos todavía en el formato de las líneas, ¿no?, de las generatrices, bases y ejes, sin crear un sólido o una superficie, deberemos operar todavía con líneas para poder intentar definir este plano tangente. Esta situación, en la cual nosotros no podremos trabajar con el sólido, se mantendrá siempre que trabajemos con el SolidWorks, no con otros softwares. SolidWorks se mantendrá hasta que nosotros no consigamos definir este sólido totalmente, ¿no? Por tanto, nos vemos obligados, que va a ser también la situación más real o más frecuente, nos veremos obligados a proceder a continuar con las líneas antes de poder darle un cuerpo sólido al cono, ¿no? Bien, ¿cómo podemos hacer que un plano sea tangente? O sea, para que un plano sea tangente al cono, los planos que son tangentes al cono, todos ellos pasan por el vértice. Si uno de los planos no pasara por el vértice, cortaría el cono necesariamente. La manera de relacionarse un plano con el cono es a través de una de sus generatrices. El plano se apoya en el cono, en una de sus generatrices, sea la que sea. O sea, nosotros podemos hacer girar esta generatriz y en alguna de estas posiciones habrá un plano que se apoyará, ¿no? En los planos que se apoyan en el cono quedan definidos generalmente, o una manera de definirlos relativamente sencilla, es a través de su generatriz y de la tangente en la base. Si volvemos al plano de la base y le pintamos la tangente a la base, y esta tangente la hacemos pasar por este punto, y hacemos, bueno, no hace falta ponerle ya más relaciones, o sea, la tangente a la base sería perpendicular al radio de la base en el punto de tangencia, y además ahora pues tenemos una de las generatrices del cono que además también seguirá siendo perpendicular, ¿no?, a esta tangente. Bien, el plano definido por estas dos rectas, el plano definido por la tangente a la base, vamos a poner una relación de punto medio para evitar que se nos deforme. El plano definido por las dos rectas será un plano tangente al cono, siempre. Sin embargo, no siempre es posible trabajar con la base,
y en general el procedimiento más eficiente a la hora de intentar definir un plano tangente a un cono es sustituir el cono por una esfera. Sustituir un cono por la esfera, o sea, para evitar, digamos, problemas a la hora de sustituir el cono por la esfera, tenemos que diferenciar muy bien este radio, el que acabo de pintar, el radio de la base, que es perpendicular a la tangente, ¿vale? Pero que no es perpendicular a la generatriz en ningún caso, es perpendicular a la tangente en el punto de la base a donde llega el radio, ¿no? Nada más, y perpendicular también al eje de revolución, ¿no? O sea, este ángulo aquí y el ángulo aquí son dos ángulos de 90 grados que podríamos acotar para comprobarlos, pero vaya, forman parte de la misma definición, ¿no? de la construcción que hemos hecho. Tanto entre la tangente y el radio tendríamos un ángulo de 90 grados, ¿no? Tenemos dos ángulos rectos entre el eje y el radio de la base y entre la tangente y el radio de la base. En estos ángulos tienen muy poca importancia. Generalmente, respecto a un cono, el ángulo que tiene más importancia es el ángulo de semiobertura. Tiene una cierta trascendencia o importancia la tangente en la base, ¿no? Sin embargo, y tiene bastante trascendencia también este otro ángulo que voy a añadir ahora, que es el ángulo recto que existe entre la generatriz y la tangente en la base. Estos tres ángulos son relevantes. El que ocupa, digamos, la generatriz y la tangente de la base, poco relevante el del triángulo rectángulo que genera el cono, y poco relevante también el de la base perpendicular a la tangente en la base, ¿no? Bien, en el caso de que sustituyamos el cono por una esfera, ¿qué operación hubiéramos hecho para forzar la tangencia del plano? En la operación, sustituir el cono por la esfera es sustituir el cono de manera que conservamos su vértice. Vamos a conservar su vértice, y la siguiente cosa que tenemos, aparte del vértice, va a ser una esfera inscrita, una esfera que está incluida dentro del cono. Entonces, una esfera inscrita, en las esferas en general, las vamos a representar o las vamos a definir con su radio. Una esfera que es tangente al cono por la parte de dentro tendrá un radio que saldrá del eje. Si no estuviera su centro en el eje, la esfera quedaría descompensada hacia uno de los lados del cono y por tanto sería imposible que fuera tangente a toda la superficie. Por tanto, el centro de la esfera estará en el eje, y para que sea tangente a la superficie necesariamente ha de ser perpendicular a la generatriz que pasa por el punto de la superficie a donde va a parar este radio, ¿no? O sea, esta recta que hemos pintado aquí es un radio que tiene por centro este punto, tiene por punto la superficie y por la superficie pasa una única generatriz, en este caso de las pintadas, una única generatriz del cono, ¿no? Bien, para que puedan ser tangente, el plano que pasa por esta generatriz deberá ser perpendicular al radio de la esfera. O sea, reducimos el problema al problema de la tangencia de un plano con la esfera. Ahora ya prácticamente no vemos el cono, solo tenemos este radio de esfera, tenemos esta recta que pasa por uno de los extremos, sabemos que ha de ser tangente sobre esta recta, y nos faltaría una segunda recta para definir un plano que fuera perpendicular al radio de la esfera. Y en la segunda recta, en el caso de que no tengamos otra superficie, en el caso de que todos nuestros datos sean los que tenemos aquí, la segunda recta nos la vamos a inventar, la vamos a pasar aleatoriamente por este punto, volvemos a situar punto medio para que no se desmonte, y vamos a forzar ahora que el plano definido por estas dos rectas sea tangente al cono, ¿no? Y primero que sea tangente a la esfera. Para que sea tangente a la esfera, las dos rectas han de ser perpendiculares al radio de la esfera en el punto donde se cortan, ¿no? Por tanto, vamos a hacer que una recta sea perpendicular al radio, y ahora hacemos que la segunda recta sea perpendicular al radio también. Vamos a evitar que se nos junten, ¿no?
pedir que nos busque la solución más trivial del programa, tenemos que desviar la recta sustancialmente, ¿no? Bien, ahora tenemos dos rectas que son perpendiculares a una recta que no es el radio de la base, ni mucho menos, sino que es el radio de una esfera inscrita, que tiene por centro un punto del eje, que tiene por extremo una generatriz, un punto de una generatriz, y entre la generatriz y una recta cualquiera definimos un plano, de manera que las dos rectas que definen el plano sean perpendiculares al radio de la esfera, igual que hicimos en el caso de la esfera. Y en el plano definido por estas dos rectas será un plano tangente. Si ahora superponemos las dos rectas, veremos que el plano definido por las dos rectas es un plano que es tangente y coincide además con el plano definido con la tangente en la base, ¿no? Bien, la operación más habitual a la hora de forzar la tangencia de una superficie que no es una esfera y es una superficie de revolución con un plano, será esta, será utilizar un radio de esfera inscrita. Bien, vamos a crear los sólidos para que se pueda ver el resultado. Vamos a hacer una revolución del cono, crearemos el perfil con un plano que contiene el eje y la generatriz. Y ahora pues nos importaremos el triángulo rectángulo que genera el cono. Tenemos el perfil triangular del cono. Nombraremos las operaciones para no perdernos en una revisión. Estas serían las operaciones iniciales, ¿no? Operaciones. Esta la llamaremos perfil cono. Y ahora pues generaremos la revolución, la superficie de revolución, indicándole cuál es el eje, ¿no? Fijaros, cuando giramos las rectas, la generatriz nos queda en el margen, y si dejamos la recta que hemos construido aquí auxiliar, la dejamos de punta, esta recta no corta en ningún momento, pasa tocando en un punto a la superficie del cono. Bien, vamos a crear el plano tangente definido por las dos rectas. El plano tangente, una de las rectas que va a ser definitoria del plano tangente, siempre será una de las generatrices, y la otra pues será una recta que en este caso, como no tenemos más datos o no hay influencia de otras superficies ni más condiciones, ¿no?, que obliguen a situar en una posición determinada este plano, puede ser una recta cualquiera auxiliar, ¿no? Vale, este sería, aquí tenemos el cono, y aquí tenemos plano tangente. El conjunto pues quedaría de la siguiente manera: una generatriz, una línea auxiliar, el eje, el radio de esfera, radio de la base, la tangente y el plano tangente, que serían los elementos más importantes de este conjunto de operaciones.